Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy miramos hacia Ucrania porque, bueno, el 24 de febrero del año 2022 fue que comenzó esta invasión de Rusia a Ucrania por sorpresa del mundo entero, una guerra que el presidente ruso Vladimir Putin pensó que ganaría en un mes y ha pasado ya más de un año y continúa esta guerra, esta invasión en territorio ucraniano. Mientras Europa, Estados Unidos y la mayoría de países del mundo condenan esta invasión, el régimen cubano ha estado apoyando al Kremlin en los frentes diplomáticos, también utilizando sus medios de comunicación, la propaganda a favor de Rusia. Y desde el año 2022, por ejemplo, no ha votado a favor de ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas condenando esta agresión. Ahora sale a la luz un escándalo del que la isla pues niega su relación, y es que se ha estado operando una red de reclutamiento voluntario de cubanos en la isla para unirse al ejército ruso. Para hablar de este tema, hoy me acompañan desde Kiev, desde Ucrania, el analista internacional Oleksandr Svichuk. Yo no sé si mencioné bien el apellido, corrígeme si está mal, coordinador del Programa de Cooperación para España y Latinoamérica en el Centro de Diálogo Transatlántico, y también el analista internacional Oleksiy Otidach, que se ha convertido en los últimos meses en un periodista y colaborador de medios hispanohablantes sobre este tema de Ucrania. Gracias por estar con nosotros, por dar luz a este tema. Y quiero empezar hablando con Oleksandr sobre cuál es la situación actual de la guerra en Ucrania a más de un año de su inicio. Buenos días, gracias por invitarme y saludos desde Ucrania. Ahora la situación está bastante seria. Ucrania está contraatacando en el sur del frente, en la provincia de Zaporizhia, donde ya tiene un éxito operativo táctico y logró romper la primera línea de defensa rusa. Así que anticipamos que las acciones bélicas y contraataques ucranianos van a seguir en el sur de Ucrania con el objetivo de romper la logística rusa que llega desde la península ocupada de Crimea hacia Ucrania continental. En este sentido, debemos entender que estamos en una guerra muy cruel y muy difícil, y la contraofensiva ucraniana, como siempre repito, no es una película de Hollywood, que es un proceso muy difícil, sofisticado y sangriento. Y Ucrania, para salvar los equipos y principalmente la vida humana, está actuando de manera muy prudente. Y por esto el proceso en general, para algunos analistas, parece bastante lento, pero el Estado ucraniano está dispuesto a continuar la resistencia. Rusia ya no avanza en ningún lugar, lo que hay que mencionar eso. Por eso la guerra sigue así, con su rumbo, y los aliados occidentales siguen mandando el armamento para el ejército ucraniano para resistir contra la invasión de Rusia. Oleksiy, quiero hablar contigo acerca de la vida, de esta nueva normalidad, porque me imagino que dentro de todo el caos, dentro del peligro, las personas siguen haciendo su vida para que el país funcione. ¿Cómo es el día a día? ¿Cuáles son las zonas más afectadas? ¿Y cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las familias ucranianas para llevar a cabo su vida? Bueno, hay mucha diferencia entre los lugares que están, por ejemplo, a 150, 200 kilómetros de la línea del frente, y hay mucho contraste con las zonas, con las ciudades o pueblos que están, por ejemplo, en la franja de 50 kilómetros de la línea del frente, porque en las ciudades o pueblos que están cerca del frente siempre hay bombardeos, siempre hay peligro, hay muchas alarmas antiaéreos, hay mucho peligro de los golpes de artillería reactiva rusa o de misiles rusos. Y entonces la dinámica es diferente. Si uno camina por la calle, por ejemplo, de Kiev, de la capital ucraniana, de pleno día puede parecer que no hay ninguna guerra, que la vida sigue, que los bares y restaurantes están abiertos. Pero por la noche seguimos con bombardeos, seguimos con el miedo, seguimos en los refugios. Y este contraste que mencioné, por ejemplo, en Kharkiv o en Zaporizhia, las ciudades que están a unos 40, unas docenas de kilómetros de la línea del frente, se nota también de día, porque las calles están casi vacías y la gente intenta salir lo mínimo para afuera para hacer cualquier cosa.
Por lo tanto, la gente sí se adapta muy rápido y busca maneras como estudiar, cómo trabajar, cómo seguir con sus negocios, pero la guerra influye y la cercanía hacia la línea del frente significa muchísimo. Si uno va a Kramatorsk, es una ciudad vacía, es una ciudad como fantasma de las películas, aunque tenía antes de la guerra hasta 200.000 habitantes. Increíble y muy triste. Quiero hablar de esta red, de ese escándalo que se supo, bueno, hace poco, de que en Cuba estaba operando una red de reclutamiento voluntario para unirse al ejército ruso en su guerra en Ucrania. ¿Saben algo de esto? ¿Cuántos cubanos son? No sé, ¿qué información tienen de esto? ¿Y qué piensan también de la posición que tiene el régimen de Cuba en torno a la guerra en Ucrania? Podemos empezar con Alexander y luego le paso la palabra a Alex. Es una historia muy curiosa porque es la primera vez cuando un país latinoamericano, de alguna manera no abierta, pero tan escándalo, participa en el lado ruso. En América Latina sabemos que existe alguna solidaridad con el régimen de Putin, de algún apoyo, pero no de manera de participar en el ejército. Esta historia fue también descubierta por el grupo de expertos cibernéticos ucranianos que se llama Resistencia Cibernética. Es un grupo de especialistas que colaboran con el ejército ucraniano y que simplemente descubrieron los pasaportes, fotografías, documentos privados de los cubanos que ya viajaron a Rusia, a Moscú, porque en algunos documentos salen incluso algunos boletines rusos que rellenaron podemos decir que los mercenarios cubanos, porque no es un servicio voluntario por alguna ideología, es un servicio para que se paga por el gobierno ruso. Y cuando Rusia repite que usar mercenarios es una cosa inaceptable para Moscú, no es así. El grupo Wagner son mercenarios. Los cubanos, nacionales cubanos que llegaron a Rusia son también mercenarios. Cabe señalar que la legislación rusa prohíbe utilizar el servicio de los mercenarios al lado del Estado ruso, del gobierno ruso, que otra vez muy llamativo demuestra que la legislación como tal en un régimen autoritario como el régimen de Putin no funciona para nada. Alexi, quiero ir contigo sobre este mismo tema. ¿Qué sabes sobre esto? No sé si saben cuántos cubanos, por ejemplo, son y también tu posición con respecto a pues este apoyo del régimen de Cuba al gobierno de Putin. Bueno, yo añadiría dos cosas. En general, la dinámica de este caso, Alexander ha dicho que fue un grupo de hackeo ucraniano que encontró esos documentos, de ahí llega todo ese escándalo. Lo que yo diría que Cuba lamentablemente no es el único país de donde Rusia está reclutando la gente, también se trata de los países de Asia Central, de los países de Cáucaso, entonces Cuba es solamente uno de los países. En América Latina tenemos, bueno, sobre Cuba tenemos el único caso de evidencias de esto, pero tal vez se trata también de otros países. Sabemos que en el lado ucraniano, en el lado ruso peleaba un cubano sobre el cual Gustavo Petro hasta tuiteó que falleció ese colombiano en el combate. Y la segunda cosa que a mí me gustaría destacar es que Cuba no solamente no apoya a Ucrania en estos un año y medio, desde 2022 hasta hoy día, sino también Cuba votaba contra Ucrania en 2014, cuando Rusia por primera vez invadió Ucrania, anexó Crimea, empezó la guerra en Donbass, y en todos estos años consecutivos Cuba siempre votaba contra Ucrania, entonces a favor de Rusia, apoyando todas las acciones que Rusia comete en Crimea o en el este de Ucrania o ahora en todo el país. Y yo estoy seguro que para muchos cubanos esto parece injusto porque muchos cubanos viven fuera de su país, que no quieren vivir bajo el régimen comunista y entonces entendemos que es la posesión que tiene este régimen para sobrevivir básicamente, porque sin apoyo de Rusia, sin apoyo de China, casi estoy seguro, por diferentes razones internas y externas, el régimen colapsara. Pero como recibe el apoyo político,
económico, a veces militar o de inteligencia por parte de Rusia, puede seguir con el poder y por eso, como el pago es votar, por lo menos en la ONU, a favor de Rusia. Totalmente, Oleksi, y quiero pasar un poco a la moral del pueblo ucraniano, cómo ven pues estos ánimos y si se dice algo en los medios ucranianos, en los medios de comunicación sobre el fin de la guerra, por ejemplo, si está cercano, si lo ven más lejanos que nunca y también sobre si piensan que, por ejemplo, en Navidad 2023 puede haber una tregua, una paz. Alexander. Los ucranianos es una nación primera que está esperando la paz. Es una narrativa a veces propagandística de Rusia que nosotros no queremos negociar, dialogar y no queremos buscar la paz. No es así, porque somos un país invadido. Pero ¿de qué paz estamos hablando? Estamos hablando de un paz justo. Esto solo es posible si las tropas rusas salgan de nuestro país. Punto. Y la justicia que sale después es por los crímenes de guerra que cometieron los rusos aquí. Se trata sobre deportación, destrucción de infraestructura masiva, crímenes de guerra, ejecución de civiles, ejecución de prisioneros de guerra. Para todo esto hay que responder y el mundo no puede dejarlo así, tranquilo. Así que la paz no puede ser estable sin un paz justo. Pero Rusia no quiere salir de Ucrania, Rusia no quiere restablecer, para que Ucrania restablezca el control sobre la frontera y el control sobre las provincias que ahora están ocupadas, son 4, más la península de Crimea que sigue ocupado. Así que no anticipamos, en mi opinión privada propia, ninguna posibilidad de la paz en una perspectiva corta, porque Rusia está continuando con las hostilidades. Rusia no quiere retirarse y buscar compromiso porque es un suicidio para Putin, y no solo para Putin, sino también para muchos funcionarios en el gobierno ruso. La sociedad rusa está desactivada. No existe la sociedad civil para que protesta, no existe una oposición fuerte para que se opone en contra de lo que pasa aquí. Por eso, ¿sobre qué paz podemos hablar? Esto por ahora es imposible. Solamente la ofensiva militar de Ucrania. Por esto, ahora en Ucrania la diplomacia tiene problemas, pero el ejército sí funciona. Por eso, para la Navidad, tengo dudas que tendremos alguna tregua posible. Olexi, ¿algo que añadir a este asunto? O sea, veníamos hablando de que la sociedad civil está fracturada, posiblemente también muchas personas se han ido de Ucrania. O sea, estamos hablando de una sociedad completamente debilitada. No sé si quieras añadir algo más y también quiero preguntarte cómo está siendo el apoyo internacional en estos momentos. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Alexander porque entendemos que no hay ninguna base, ninguna lógica para llegar a una tregua o un armisticio, por eso no esperamos nada. Básicamente esperamos la prolongación de la guerra, es nuestro pronóstico, casi cada ciudadano piensa de esa manera. Sobre la gente que se ha ido de Ucrania, bueno, como he dicho, si usted viaja, por ejemplo, a Kramatorsk, a Kharkiv, a Zaporizhia, a Gerson, son las ciudades donde caen bombas cada día. Absolutamente cada día es sin ninguna exageración. Y vivir en esas condiciones es demasiado peligroso. Una gente si tiene a dónde ir, por ejemplo, a Kiev, por ejemplo, a Lviv, a sus familiares, a sus abuelos, padres, etc. Otros no. Entonces salen todas las familias. Las madres toman sus hijos y se van, toman sus abuelos y se van. Y se trata de los, digamos, refugiados que básicamente corren de la guerra, porque vivir en una ciudad donde no funciona nada, donde no hay agua, donde no funciona ni correos, ni policía, ni hospital, es imposible. El apoyo internacional, yo creo que Ucrania cada mes o cada 3 meses llega a un nivel más. Es decir, hace un año apenas recibimos los primeros HIMARS, sistemas del fuego reactivo, ¿sí? Y fue un logro, fue una hazaña diplomática. Luego estábamos luchando para recibir los tanques occidentales, los Leopards, los Abrams, etc. Y finalmente llegamos a esa decisión. Durante invierno-primavera tuvimos una batalla diplomática por aviones F-16. Ahora se trata de cuándo y cómo y cuántos vamos a recibir.
Y ahora estamos en otra etapa, que son los misiles de largo alcance, los ATACMS. Esperamos también próximamente la decisión por parte de los Estados Unidos de proveer a Ucrania estos misiles, porque, por ejemplo, este verano, si estoy correcto, recibimos ya los misiles de largo alcance de cerca de 150 kilómetros por parte del Reino Unido y por parte de Francia. Entonces, yo creo que los países occidentales se están organizando toda esa logística de guerra, todo ese mecanismo industrial para apoyar a Ucrania, porque han visto durante el año 2022 que no se puede llegar a un acuerdo adecuado con Putin, no se puede lograr la paz a través de la diplomacia, por eso hay que pelear y para esto necesitamos mucho armamento. Áreas como la salud, la educación están siendo especialmente castigadas en esta guerra para los ucranianos. Alexander, ¿qué nos puedes contar de la situación de la salud, de la educación en Ucrania? Lo que puedo decir es que los chicos iban a empezar las clases finalmente en sus clases, pero solamente en escuelas que tienen sótanos. Así que durante las alarmas es obligatorio refugiarse, a bajar el sótano, y no todas las escuelas estaban construidas con algún sótano antibombardeo. Las universidades, la mayoría, siguen en línea, como durante la pandemia, que perjudica mucho el proceso educativo. Muchas veces Rusia empieza a bombardear con misiles por la mañana, que cancela cualquier actividad económica y también cancela muchas clases, que afecta a los estudiantes. Hay una cantidad, puedo decir que cientos hospitales ya están destruidos. La mayoría son en el parte oriental y en el sur, que Rusia destruyó a propósito o con el fuego de artillería caótico. Que la salud ahora en Ucrania también sigue con el apoyo internacional, porque muchos voluntarios médicos llegaron a Ucrania a ayudar en el frente también. Muchos países nos mandaron los hospitales militares y también civiles para recuperar este daño causado por el bombardeo ruso. Pero la vida sigue así y la sociedad de alguna manera se acostumbra y sigue adelante, que no se puede parar a educación y alguna vida normal. Quiero retomar el tema del gobierno cubano, del régimen en la isla, porque la Unión Europea y otros países han creído que el régimen cubano no tenía nada que ver con este reclutamiento. Yo quiero que ustedes le manden un mensaje o pues, no sé, que digan algo al respecto de estos países que no apoyan a Ucrania en una guerra que es una invasión de Rusia a Ucrania. O sea, es muy claro que hay pues, un agresor y un agredido. Entonces, ¿qué pudieran decir? Por primero, para el régimen cubano es muy mal que el régimen de Cuba no controla su propio país, que un país extranjero puede tan fácilmente entrar y reclutar a su propia gente y mandarles a una guerra sangrienta, a las trincheras, para que mueren aquí. Es una vergüenza para los servicios de seguridad de la Habana, que lo permiten y que los cubanos y van a una muerte acá, a esta guerra injusta. Así que creo que Cuba, después de este hecho, debe revisar sus relaciones amigables con Moscú, que veo que no son así. Rusia solamente utiliza los cubanos como carne de cañón, y es así. Otra cosa que dejarse al lado neutral es estar en el lado de agresor, porque lo que Rusia busca a veces no busca apoyo, busca para que los países de América Latina se queden neutrales y no involucren de ninguna manera, ni de manera mediática, ni de económica, ni de humanitaria, y claro que ni de manera militar. Y la mayoría de los países latinoamericanos decidieron quedarse neutrales, que también es una vergüenza para muchos gobiernos que se callaron, que cerraron sus ojos antes de esta barbaridad. Hay pocas historias positivas, la de Guatemala, que
salió muy firmemente al lado ucraniano. El presidente guatemalteco viajó a Kiev, a Ucrania, y expresó toda su solidaridad y apoyo. También Puerto Rico nos apoyó, pero yo repito que la mayoría de los países grandes y potentes de América Latina se quedaron neutrales, que es una postura mal preparada, yo diría. Sí, hace poco el presidente de Brasil indicó que Putin podría viajar a su país y no sería arrestado, a pesar de que pues, esto pasaría en otros países del mundo. Alexis, el mismo tema. Y luego el presidente Lula dijo que, bueno, esto no es seguro porque esto decide el Poder Judicial y yo no lo controlo. Bueno, a veces pasa. Yo diría que esta guerra es la guerra la más clara y la más simple que tuvimos en unos, no sé, 70 años, porque hay muy claramente un bando bueno y un bando malo. Y cada uno puede elegir, ¿estás con un bando bueno o estás con un bando malo? Y en esta situación, muchos países de América Latina, lamentablemente, y Cuba entre ellos, decidieron, bueno, estamos con el bando malo. Y si prestamos atención a ese, digamos, club de amigos de Rusia, club de amigos de Putin, lamentablemente son los países con peores indicadores de nivel de vida, salarios, PIB, etcétera, etcétera. Yo creo, y estoy seguro, que los 12 millones de cubanos, a ellos les gustaría vivir en un país próspero, en un país libre. Y por tanto, yo creo que si todo el mundo desarrollado, los países, no sé, ricos y felices como Corea del Sur o Japón o Canadá, están con Ucrania, llegamos a una conclusión muy simple, que nosotros también tenemos que apoyar a Ucrania, porque la lucha de Ucrania no es la lucha solamente nuestra por nuestra libertad, sino es la lucha contra contra el miedo, contra la dictadura, contra la pobreza, etc. Y por tanto, es muy simple. Si quieren vivir en las condiciones donde viven, siguen apoyando a Rusia. Si quieren la vida mejor, si quieren luchar por su sueño, están con Ucrania. Todo muy simple. Muchísimas gracias, Olexi, Alexander, y bueno, decir que el pueblo cubano, la mayoría de él, está con el pueblo ucraniano. Aquí sí hay que diferenciar entre los gobiernos y los pueblos. Les mando todo mi apoyo y nos mantenemos en contacto.